Halloween siempre ha sido visto como una noche de diversión, caramelos y disfraces. Pero no todo lo que ocurre en la oscuridad de esa fecha es tan inocente como parece. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si la casa en la que tocas el timbre no tiene dulces, sino algo mucho más siniestro esperándote adentro? ¿O si ese simpático niño con máscara que viene a tu puerta no está solo, sino acompañado de alguien que oculta intenciones aterradoras? A lo largo de mi vida, he tenido experiencias de Halloween que jamás pude olvidar. Algunas empezaron como simples travesuras, pero terminaron con momentos tan inquietantes que aún hoy, al recordarlos, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Casas con anfitriones demasiado amables, calles enteras desiertas, como si algo invisible alejara a los niños, y encuentros nocturnos con figuras que parecían humanas, pero que me hicieron dudar si realmente lo eran. En este video voy a contarte lo que me ocurrió en diferentes noches de Halloween, desde la vez en que una fiesta de dulces se convirtió en una carrera desesperada por escapar, hasta el encuentro más perturbador que he tenido dentro de mi propia casa, con un visitante que pudo haber cambiado mi vida para siempre. Si piensas que Halloween es solo diversión, calabazas y risas, quédate hasta el final, porque después de escuchar estas historias, quizá nunca vuelvas a mirar esta noche con los mismos ojos. Mis amigos y yo estábamos pidiendo dulces en Halloween hace algunos años, cuando teníamos entre 13 y 14 años. Era nuestro segundo año saliendo sin la compañía de nuestros padres, así que estábamos muy emocionados de recorrer el vecindario, llenar nuestras bolsas de golosinas y simplemente pasarla bien. Algo que siempre hacíamos antes de Halloween era planear con detalle nuestra ruta para visitar las casas más grandes y con suerte conseguir chocolates de tamaño completo. Esa tradición se había convertido casi en un ritual para nosotros. Sentarnos con un mapa del barrio, marcar con resaltador los sitios estratégicos y decidir quién llevaría la linterna o qué disfraces nos permitirían movernos más rápido. Esa noche todo parecía perfecto. El aire frío y húmedo propio de octubre. Las hojas secas crujían bajo nuestros pies. Las luces de las calabazas encendidas en algunos porches iluminaban figuras retorcidas y tenebrosas, y la expectativa de una noche divertida nos hacía sonreír sin parar. Ese año recién habían terminado de construir una calle llena de casas lujosas, modernas y enormes, y ya había gente viviendo allí. La idea de explorarla nos llenaba de entusiasmo, porque pensábamos que la riqueza de esos residentes se reflejaría en la calidad y cantidad de dulces. Decidimos empezar por esa zona y después continuar con los demás barrios. Esta calle nueva no quedaba muy lejos de mi casa, así que todos nos reunimos allí la noche de Halloween. Nos preparamos en mi sala como si fuéramos un escuadrón a punto de cumplir una misión. Revisamos nuestras bolsas, ajustamos los disfraces y repasamos la ruta. Desde mi casa salimos riendo y hablando de los dulces que esperábamos conseguir. Paramos en algunas casas de camino para conseguir caramelos extra, pequeños chocolates, chicles, paletas. Todo era parte del calentamiento antes de llegar a nuestro objetivo principal. Luego, doblamos por la acera que llevaba a la calle nueva. Para nuestra sorpresa, no había ningún otro niño caminando por ahí. Ni risas lejanas, ni pasos, ni disfraces brillando bajo la luz de los postes. El silencio era raro, inquietante incluso, pero pensamos que simplemente éramos los primeros y nos emocionamos aún más, corriendo hacia la primera casa, como si fuéramos pioneros, descubriendo un tesoro escondido. Un señor mayor y amable abrió la puerta y nos dio a cada uno
una barra grande de chocolate Hershey's. Era justo lo que esperábamos. Empezar con suerte, con un premio grande, desde el inicio. Nos miramos entre todos con sonrisas enormes, como si hubiéramos encontrado oro. Al salir del camino de entrada, estábamos eufóricos, porque la noche prometía ser legendaria. Sin embargo, al tocar el timbre de la siguiente casa, nadie respondió, y tampoco en la siguiente, ni en la que seguía. El contraste nos golpeó. Algo sobre esa calle era inquietante. Cada vivienda tenía un terreno enorme, jardines que parecían interminables, entradas empedradas y ventanales oscuros. Caminar entre una y otra tomaba 2 o 3 minutos en completo silencio, bajo un cielo cubierto por nubes que ocultaban la luna. Después de unas 10 casas sin respuesta, comenzamos a sentir que estábamos perdiendo nuestro tiempo de Halloween allí, gastando energía, alejándonos del bullicio y sin recibir nada a cambio. Una incomodidad creciente empezó a instalarse entre nosotros, aunque nadie quería admitirlo. A lo lejos vimos la siguiente casa. Era la más grande de toda la calle, al menos desde donde nosotros podíamos ver. Tenía luces cálidas encendidas en el porche y una estructura imponente, con columnas blancas que sostenían un tejado alto. Decidimos intentar allí, convencidos de que valdría la pena. La entrada era larguísima, bordeada de arbustos perfectamente recortados, que en la oscuridad parecían siluetas de personas inmóviles vigilándonos. El camino terminaba en un círculo de piedra frente a una puerta doble enorme. Mientras nos acercábamos, vi a una mujer mirándonos desde una ventana pequeña junto a la puerta, pero en cuanto cruzamos miradas, se apartó rápidamente, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo indebido. Supuse que solo estaba esperando a los niños y me alegré de ver que al menos había alguien en casa, con la esperanza de que nos diera dulces. Mis amigos, sin embargo, comentaron en voz baja que había algo raro en su expresión. Subimos al porche y toqué el timbre. Casi de inmediato una mujer abrió la puerta y detrás de ella estaba otra mujer mayor, la misma que había visto en la ventana. Ambas sonrieron cuando dijimos «dulce o truco», y entonces la mujer abrió más la puerta, dejando ver una entrada enorme, iluminada por un candelabro. En el centro había una mesa redonda gigante, llena de todo tipo de dulces que uno podría encontrar en cualquier tienda. Snickers, Milky Way, Twix, caramelos duros, gomitas, barras enormes, incluso paquetes enteros de galletas. Era un espectáculo casi surrealista. Montañas de colores y envoltorios brillantes que parecían multiplicarse bajo la luz cálida de la lámpara. No podía creer que alguien hubiera gastado tanto en golosinas, aunque con una casa así tenía sentido. Todo olía ligeramente a cera y a algo dulce, como si hubieran horneado pasteles recientemente. Ella nos invitó a pasar y elegir 2 dulces de los que quisiéramos. Sin pensarlo, corrimos hasta la mesa para ver todo lo que había. Todos estábamos felices de escoger prácticamente cualquier caramelo. Pero mientras yo dudaba cuál sería mi segunda opción, escuché que la puerta se cerró de golpe. El sonido fue tan seco que me recorrió un escalofrío por la espalda. Todos volteamos a mirar a la mujer, que seguía parada junto a la puerta sonriéndonos, pero su sonrisa ya no parecía amable, sino forzada, como si se hubiera congelado en su rostro. Luego nos pidió que esperáramos un momento, que había olvidado sacar un postre especial para nosotros, y se fue rápidamente hacia un pasillo oscuro al fondo. Sus pasos resonaban sobre el piso de madera, perdiéndose en la penumbra. Miré a mi alrededor y noté que la otra mujer ya no estaba. No había ruido ni voces,
solo un silencio incómodo que nos envolvía. Pude ver que todos estábamos entrando en pánico, intercambiando miradas nerviosas, sin atrevernos a hablar. El ambiente cambió en un segundo. Lo que antes parecía cálido y acogedor, ahora resultaba inquietante, con el eco del silencio en esa enorme entrada. Apenas unos segundos después, empezaron a sonar pasos en el pasillo, cada vez más cercanos, más rápidos, más pesados. Corrí de inmediato a la puerta y la abrí con fuerza, dejando que todos saliéramos. Escuchamos a la mujer gritándonos que esperáramos, que todavía faltaba algo para nosotros, pero corrimos por la entrada hasta llegar a mi casa sin detenernos, jadeando como si nos persiguiera algo invisible. Nos sentamos en mi camino de entrada, temblando y confundidos por lo que acababa de pasar. Las bolsas de dulces parecían irrelevantes comparadas con la sensación de haber escapado de algo extraño. Pensamos en contárselo a mis padres, pero sabíamos que nos regañarían por entrar en una casa ajena, ya que nos habían dicho muchas veces que no lo hiciéramos. Así que no dijimos nada. Durante el resto de la noche seguimos pidiendo dulces en mi barrio, mucho más cautelosos y asegurándonos de no ser los únicos niños en la calle. Evitábamos cualquier casa demasiado oscura o silenciosa. Fue sin duda lo más raro que me ha pasado en un Halloween. Y mis amigos y yo, todavía cada año, hablamos sobre qué creemos que esas mujeres querían hacer y qué habría pasado si nos hubiéramos quedado para el postre. Algunos creen que solo era una broma pesada. Otros pensamos que tal vez se trataba de algo mucho más siniestro. El año pasado fue la primera vez que viví completamente solo en una casa, ya que acababa de rentar un lugar pequeño en un vecindario nuevo, más cerca de mi trabajo. Me mudé a principios de octubre, pero parecía que la mayoría de los vecinos eran muy reservados, casi invisibles, así que yo también adopté esa actitud. Las calles eran tranquilas, demasiado tranquilas en comparación con donde había vivido antes. Todo era normal durante las primeras semanas, sin nada extraño que destacar. Llegó Halloween y noté que solo un par de casas tenían decoración. Nada extravagante, apenas unas calabazas o letreros, pero más que el resto. Esa falta de ambiente me incomodaba un poco, como si la festividad no existiera para la mayoría. Decidí poner un pequeño letrero de dulces aquí en mi puerta y compré una bolsa pequeña de caramelos para repartir. Donde vivía antes, compraba 3 o 4 bolsas grandes, pero no me daba la impresión de que esta gente celebrara mucho Halloween, así que pensé que una bastaría. Esa tarde llegaron un par de grupos pequeños de niños y nada más. Me decepcionó un poco porque siempre he disfrutado Halloween, aunque solo sea dando dulces y viendo los disfraces. Ya estaba oscureciendo, cerca de las 10 de la noche, así que guardé la bolsa en la despensa y me senté en el sofá para ver una película de terror y cerrar la noche con algo de ambiente. La casa estaba en silencio, con apenas el crujir de la madera bajo mis pies y el zumbido del refrigerador en la cocina. Creo que iba a la mitad de la película cuando sonó el timbre. Confundido y un poco molesto, me levanté y miré por la mirilla. Vi a un niño, tal vez de 10 u 11 años, disfrazado, con algo hecho en casa, una tela negra con detalles rojos y una máscara negra que cubría por completo su rostro. No se movía mucho, solo esperaba quieto. Abrí la puerta y él dijo con voz apagada y sin emoción: «¿Dulce o truco?». Ya casi eran las 11, así que me preocupó un poco que estuviera solo yendo de puerta en puerta. Le sonreí con nerviosismo y le pedí que esperara un momento para traerle caramelos.
Fui a la despensa, agarré un buen puñado y se los eché en su funda de almohada. Miré detrás de él por si veía a sus padres o algún amigo, pero no había nadie, ni un murmullo, ni un coche esperando. Solo la calle oscura y silenciosa. El niño se dio la vuelta y empezó a alejarse lentamente, arrastrando los pies. Me quedé en la puerta unos segundos para asegurarme de que estaba bien, pero no vi a nadie más, así que cerré y volví al sofá, intentando concentrarme en la película, aunque sentía una incomodidad creciente. Pasaron un par de minutos y volvió a sonar el timbre. Esta vez fui directo a la despensa y tomé la bolsa antes de abrir. Me sorprendió ver al mismo niño, pero ahora sin la funda ni bolsa. Su disfraz parecía más desordenado, como si se hubiera movido bruscamente. Preocupado le pregunté si estaba bien, pero no contestó. Solo se quedó inmóvil mirándome detrás de la máscara. Miré detrás de él otra vez y noté a alguien de pie en la entrada de la casa de mi vecino al otro lado de la calle, observándonos. Parecía un hombre adulto, pero llevaba un disfraz similar al del niño, casi como una versión más grande y perturbadora. ¿Ese es tu papá?, le pregunté con amabilidad. El niño esperó un momento y luego dijo que sí, pero con un tono que no sonaba convincente. Después le pregunté por qué había regresado a mi casa, y él respondió con tono extraño que quería más dulces. Esto me confundió aún más, porque no tenía bolsa, pero de todas formas le acerqué la mía para que tomara. El niño parecía casi molesto por alguna razón, y con desgana agarró solo un dulce antes de salir corriendo hacia la oscuridad sin mirar atrás. Sus pasos resonaron en el pavimento hasta que se perdieron. Toda esa interacción me dejó intranquilo, así que aseguré bien la puerta, corrí las cerraduras y volví a mi película. Ya era tarde, así que decidí prepararme para dormir. Me levanté del sofá y cuando iba hacia las escaleras, vi de reojo un destello de luz afuera de una ventana. Me acerqué nervioso y vi que eran las luces del sensor de movimiento junto al garaje, encendiéndose como si alguien hubiera pasado por allí. Me quedé mirando afuera unos minutos, ya bastante inquieto, pero no pasó nada más. Así que cerré las persianas y subí al dormitorio, intentando convencerme de que solo era un gato o el viento. Me acosté y pasaron unos 30 minutos pensando en ese niño y lo raro que había sido todo. Cuando empezaba a quedarme dormido, escuché un ruido suave, como de algo moviéndose, seguido de golpes fuertes en mi puerta principal. Me levanté de golpe y bajé con cuidado hacia la entrada, con el corazón golpeándome en el pecho. Antes de mirar por la mirilla, sonaron 3 golpes más, tan fuertes que me hicieron retroceder instintivamente. Esperé unos segundos y luego miré. Era el hombre que había visto antes al otro lado de la calle, el que el niño dijo que era su padre. Estaba allí, a solo centímetros de la puerta, aún con ese disfraz negro y rojo y la máscara. Pude notar que tenía algo en la mano, una especie de objeto metálico alargado, pero estaba demasiado cerca para distinguirlo con claridad. No había manera de que yo abriera esa puerta sin saber qué quería. Tenía claro que esto era o una broma muy enferma o algo peor, y ninguna de las dos opciones me tranquilizaba. Corrí de vuelta arriba, tomé mi teléfono, me encerré en mi habitación y llamé al 911 con manos temblorosas. El hombre siguió golpeando la puerta durante casi 1 minuto entero antes de que todo quedara en silencio. Esperé con miedo, deseando que se hubiera ido. Me acerqué a la ventana de mi habitación, que daba un poco al camino hacia la puerta. Pero justo cuando miraba, escuché el sonido de un vidrio rompiéndose que venía de lo que parecía ser la cocina.
Estaba completamente aterrado, sin forma de defenderme si subían. Mi respiración era rápida, irregular, y me repetía a mí mismo que solo debía resistir hasta que llegara ayuda. Por suerte, momentos después escuché sirenas de policía acercándose, seguidas de pasos rápidos saliendo de la planta baja. Esperé a que los agentes me llamaran desde la entrada antes de bajar a abrirles. Revisaron la casa para asegurarse de que el hombre se había ido y vieron la ventana rota en la cocina por donde era evidente que había entrado. Me hicieron preguntas rápidas, me pidieron detalles, pero yo apenas podía articular con claridad por el miedo. Terminé quedándome en un hotel varios días por seguridad, mirando constantemente por encima del hombro, pero al parecer el sujeto nunca volvió. Aún así, cada Halloween desde entonces, me pregunto si algún día lo volveré a ver, o, peor aún, si algún otro vecino tuvo la mala suerte de abrir la puerta cuando no debía. He pensado mucho en si aquel hombre solo estaba usando a su hijo como una especie de truco extraño para entrar en mi casa. En realidad no lo sé, pero nada fue robado, lo cual me hace cuestionar qué era exactamente lo que buscaba al irrumpir en mi hogar. Esa es la parte que más me atormenta. ¿Qué clase de persona entra en una casa sin llevarse nada? ¿Qué buscaba realmente? ¿A quién buscaba? Ha pasado casi un año desde entonces, y Halloween está a solo un par de semanas. Cada vez que veo decoraciones en las casas vecinas, siento que mi respiración se acelera y mi mente vuelve a esa noche. Me descubro revisando las cerraduras 2 o 3 veces antes de dormir, comprobando las ventanas, asegurándome de que las cortinas estén bien cerradas. Incluso instalé una cámara de seguridad en la entrada, pero eso no me da la paz que esperaba. La paranoia crece en mí al pensar que el hombre del año pasado podría regresar para terminar lo que comenzó. A veces me despierto en mitad de la noche con la sensación de que alguien está parado junto a mi cama, observándome en silencio, y me toma varios segundos convencerme de que no hay nadie allí. A veces pienso en cómo lo vi esa noche. Un hombre delgado, con un abrigo demasiado grande para su cuerpo, acompañado por un niño que parecía tener no más de 10 años. Su voz era grave, pero hablaba en un tono extraño, casi monótono, como si recitara algo memorizado. Cuando le pregunté qué quería, dijo que su hijo necesitaba usar el baño. No sé por qué, pero sentí que había algo profundamente falso en su mirada. Nunca sabré si era una excusa para entrar o si en verdad buscaba otra cosa. Algo que no logro comprender. Y lo peor es que esa sensación de peligro no me ha abandonado desde entonces. A veces pienso que el niño no era realmente un niño, sino otra cosa. Recuerdo cómo evitaba mirarme directamente, como si supiera que yo podía descubrirlo. Sus movimientos eran torpes, como si imitara el comportamiento de un niño sin entenderlo del todo, y el silencio con el que se movía me hizo sentir un escalofrío imposible de ignorar. Cuando era niño vivía con mis padres en un barrio pequeño, y Halloween nunca fue un gran acontecimiento para nosotros en cuanto a salir a pedir dulces. Casi todos los vecinos eran mayores y no decoraban sus casas, y los pocos niños que había preferían ir a barrios más grandes. Por eso, en vez de recorrer las calles con un disfraz, siempre hacíamos algo diferente, más íntimo, más nuestro, y eso terminó convirtiéndose en una tradición familiar. Mis amigos me decían que era raro, que estaba perdiéndome la experiencia real de Halloween, pero en el fondo yo sentía que nuestras noches eran más intensas, más auténticas, porque explorábamos lo desconocido. La oscuridad, los lugares olvidados, las historias susurradas por los adultos.
Todo eso se volvía parte de un ritual secreto que me marcó para siempre. Una de las cosas que más me gustaba hacer con mi papá en Halloween era explorar lugares abandonados o tenebrosos juntos. Era nuestro ritual secreto, una aventura que solo compartíamos él y yo. Es curioso, jamás me atrevería a hacer algo así solo, ni siquiera con mis amigos, pero con él me sentía seguro y protegido, como si nada malo pudiera pasarme mientras él estuviera a mi lado. No me asustaba lo que pudiéramos encontrar, al menos hasta ese día. A veces incluso bromeábamos con la idea de encontrar fantasmas, pero siempre terminábamos riéndonos. Esa noche, sin embargo, la risa nunca llegó. Después de manejar un rato en su viejo coche azul, encontramos un granero deteriorado al borde de un camino rural. El trayecto en sí ya era inquietante. La carretera estaba casi desierta y a cada lado había campos secos que parecían no terminar nunca. Recuerdo que la luna estaba parcialmente cubierta por nubes, proyectando una luz débil que apenas iluminaba el paisaje. Cuando vimos el granero, parecía surgir de la nada, una estructura oscura y retorcida contra el cielo nocturno. Tenía pinta de estar desocupado desde hacía años. Parte del revestimiento estaba caído, las ventanas cubiertas de polvo y el techo hundido en algunos puntos. Si no fuera por pequeños restos de pintura aquí y allá, nadie hubiera adivinado que alguna vez fue rojo brillante, casi alegre. Ahora solo parecía un cadáver de madera. El viento soplaba entre las rendijas, produciendo un silbido agudo que se mezclaba con el crujido de las ramas secas alrededor. El aire mismo parecía cargado de electricidad, como si el lugar estuviera vivo y esperando nuestra llegada. Mientras nos acercábamos, recuerdo que escuchamos el aleteo de cuervos que salieron del interior del granero, como si algo los hubiera espantado justo antes de nuestra llegada. El suelo estaba cubierto de hojas secas y entre ellas se veían huesos pequeños, probablemente de aves o roedores. Todo parecía abandonado, pero también daba la sensación de que algo o alguien había estado allí recientemente. Había huellas en la tierra, marcadas pero borrosas, como si algo se arrastrara en lugar de caminar. Nos movimos con cuidado entre vidrios rotos, tablones de madera astillados y herramientas oxidadas que colgaban de clavos olvidados. El aire dentro era pesado, con un olor a humedad y algo más, como carne podrida. Incluso escuchábamos el crujido del suelo bajo nuestros pies, como si en cualquier momento fuera a ceder. Entonces lo vi, un espantapájaros pequeño y simpático, colocado a un lado del granero, con un sombrero de paja torcido y una camisa a rayas desgastada. Era extraño que estuviera allí, porque no había cultivos alrededor. Parecía colocado con un propósito distinto al de ahuyentar pájaros. Se lo señalé a mi padre y él fue adelante, pero cuanto más nos acercábamos, peor era el olor. Era tan fuerte que casi podía saborearlo, un hedor metálico mezclado con algo dulzón. «Pobre animal», dijo mi papá cuando miré al suelo. Un mapache grande yacía inmóvil, no muy lejos de los pies del espantapájaros. Sus ojos estaban abiertos de par en par, como si hubiera muerto aterrado. «¿Qué crees que lo mató?», le pregunté. Él se inclinó para examinarlo un poco, pero no quiso tocarlo. Yo volvía a mirar hacia la figura, y entonces me quedé helado. Estaba mirándome. Juraría que antes estaba mirando hacia otro lado, al horizonte, pero ahora sus ojos de botón cosido se habían girado hacia mí, como si hubieran cobrado vida. Seguía sentado recto, con una sonrisa cosida en su rostro, pero solo los ojos habían cambiado. «Papá», murmuré con la voz temblorosa. Él no contestó. Lo miré y vi que apuntaba al mapache, con una expresión aún más asqueada.
Entonces noté lo que él estaba viendo. El animal no tenía ninguno de sus órganos internos. Normalmente habría un gran desastre de sangre, pero lo extraño era que apenas se notaba, a menos que uno mirara con atención. Parecía más bien una carcasa hueca, limpia, imposible de lograr de manera natural, como si alguien hubiera vaciado el cuerpo cuidadosamente. Eso no tenía ningún sentido. El silencio en ese momento se volvió insoportable, solo interrumpido por un golpe seco en alguna parte del granero, como si algo pesado hubiera caído. El eco del ruido se prolongó más de lo normal, como si las paredes mismas lo amplificaran. No quería hacerlo, pero alcé la vista al espantapájaros otra vez, y el estómago se me encogió. Seguía mirándome, pero sus cejas, que antes estaban levantadas, ahora se habían fruncido y la sonrisa había desaparecido. Pequeñas manchas oscuras comenzaban a filtrarse a través de su ropa desgastada, como si sangrara desde dentro. Su camisa parecía respirar levemente, inflándose y desinflándose, aunque tal vez solo fuera mi imaginación. Sentí un mareo y náuseas hasta que mi papá puso su mano firme sobre mi hombro. «Seguramente fue un coyote», dijo con una voz que sonaba más insegura que tranquila, y empezó a guiarme para salir de allí. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero no estaba convencido. Algo en su tono me hizo pensar que él también había visto algo que prefería no comentar. Caminamos rápido hacia la salida, con el sonido de nuestras pisadas resonando demasiado fuerte en el silencio. El aire se volvió helado y me juraría que escuché un leve susurro detrás de nosotros, como si alguien nos llamara por nuestro nombre. Mi padre apretó el paso y yo lo imité sin atreverme a mirar atrás. Los susurros se hicieron más nítidos, como voces múltiples mezcladas, pero tan bajas que apenas podía distinguir palabras. Mientras nos alejábamos, miré atrás, y el espantapájaros estaba tal como lo habíamos visto al principio, mirando al horizonte, sonriendo y con las cejas levantadas, inmóvil y ridículamente inofensivo. La contradicción me dejó una sensación de locura, como si mi mente me estuviera jugando trucos crueles. Nunca le conté a mi padre lo que creía haber visto porque no estaba seguro de si fue real, y no quería preocuparlo ni que dejara de llevarme a esas aventuras. A día de hoy sigo sin saber qué fue aquello, ni si de verdad ocurrió, pero lo que más me inquietó fue que mi papá volvió unos días después con mi hermano para dibujar el granero, y cuando regresó me mostró las fotos. En ninguna de ellas aparecía el espantapájaros. Ni un rastro, ni una sombra, como si nunca hubiera estado allí. El granero estaba vacío, muerto, pero yo sé lo que vi. En esas fotos, sin embargo, había algo aún más perturbador. En una de ellas, muy al fondo, podía distinguir una silueta borrosa con un sombrero de paja, observando desde la oscuridad. Desde entonces, cada Halloween, no puedo evitar pensar que esa figura sigue en algún lugar, esperando volver a mirarme. Durante años he intentado racionalizarlo, decirme que era solo mi imaginación o un truco de la luz. Pero cada octubre noto señales extrañas, ruidos en el patio, figuras que parecen estar de pie entre los árboles y una sensación insoportable de que estoy siendo vigilado. Y en más de una ocasión, al revisar mis cámaras de seguridad, he visto imágenes distorsionadas, manchas oscuras que parecen tener forma humana, aunque siempre desaparecen al intentar pausarlas. Una vez incluso escuché un golpe en la puerta a medianoche, y cuando revisé la cámara, solo vi una sombra quieta que permaneció allí durante horas, hasta desvanecerse con el amanecer. Nunca logro probar nada, pero en mi interior sé que no estoy equivocado. Y lo más aterrador
es que presiento que todo está conectado. El hombre, el niño y el espantapájaros que nunca debió existir. Todos forman parte de una misma presencia que me acecha, esperando pacientemente el momento de volver a entrar en mi vida.